Bueno, antes de empezar, me gustaría que me hicieran caso en una cosa. Si se pueden levantar todos, por favor, nada, arriba. Si pueden levantar todos la mano derecha, por favor, la mano derecha. Sé que tiene muchas preguntas, pero las respondo al final de la charla, así que pueden sentarse y preguntar después. Muchas gracias. Pues nada, voy a hablar de Nux.js, que si no lo saben es un framework de Vue. ¿Quién ha trabajado aquí con Nux? ¿Alguien? Bueno. ¿Y quién ha trabajado con Vue? Así me gusta. Los demás deberían empezar a trabajar con Vue. Bueno, antes de empezar me voy a presentar. Yo soy Iru, esta es mi cara y ese es mi Majin Buu. Y aquí tienen mis redes sociales, mi LinkedIn, en Instagram subo a veces un par de cosillas, mi GitHub si quieren ver algún repo que tengo por ahí, y mi Twitter que soy bastante activo, sobre todo Twitter. Me pueden seguir todos en Twitter. Y antes de empezar, quería darle las gracias a la organización del JC Day, principalmente a Dailos y Iván, por darme la oportunidad de estar aquí. Y aunque yo también estoy en la organización, así que al decir eso me doy las gracias a mí mismo. Y nada, principalmente a ellos dos que son los que me han dado la oportunidad de estar hoy aquí. Yo soy desarrollador full stack, o eso pone en el contrato. Y principalmente me decanto por la parte del front, aunque no le hago asco a nada. Pues después de la presentación rutinaria, ¿esto qué es? ¿De qué va todo esto? Pues nada, yo de lo que voy a hablar hoy va a ser una pequeña introducción que voy a explicar qué es Nux, los conceptos necesarios para entender por qué es tan interesante, que sería el server-side rendering y el concepto de client-side rendering, por qué deberíamos usar Nux, cómo funciona, las características principales, el esquema, el CLI que tiene el framework, la estructura de carpetas, que es de las cosas más importantes que tiene, cómo funciona su sistema de rutas, el async data, los plugins externos, los de Vue y los de cliente y servidor, y un par de extras que tiene el framework que es bastante interesante. Lo primero, ¿qué es? La documentación oficial pone que es un framework progresivo basado en Vue, está diseñado para dar una fuerte arquitectura siguiendo la guía de Vue, y es un framework muy versátil y modular. Yo leo esto y me quedo igual que estaba antes. O sea, solo me queda claro que está basado en Vue y que todo con lo que trabajas es de Vue, porque todo lo demás tampoco es que te diga mucho. Pero ¿qué significa esto? Es modular porque te da la facilidad para conectarte a tus APIs REST, a las APIs de GraphQL, a los CMS. Después más adelante se ve la potencia que tiene a nivel de peticiones asíncronas y tal para estas conexiones. Y es versátil porque no nos centramos solo en parte de cliente o servidor, sino que lo tenemos como server, serverless, web estática y server-side rendering. De aquí, ¿quién conoce el término de server-side rendering? Bueno, bastante gente, entonces, bien. Pues vamos a hablar de server-side rendering para que no lo sepa. Está un poco feo que en una charla de Nux, que trabaja con Vue, hay un logo de React y que esté todo azulito, pero esto se arregla fácil. No pasa nada, no se preocupen. Básicamente el server-side rendering de lo que trata es de renderizar toda la parte del cliente en el servidor, mandarlo al navegador y el navegador ya lo tiene para visualizarlo. Aquí podemos ver más o menos el proceso. En este caso solo se visualiza, no podemos interactuar con él hasta que el navegador no descargue todos los archivos de JavaScript y nos dé la funcionalidad para poder interactuar con él. Esto puede parecer un poco el volver al pasado, porque PHP, las Razor Pages de .NET y tal, trabajan así. Pero la diferencia es que con esto lo que hacemos ahora es convertir nuestra aplicación universal y podemos decidir si renderizarlo en servidor o en cliente. No lo tenemos que renderizar todo en el servidor, nosotros ahora tenemos la elección.
Pero claro, ¿para qué tenemos eso si tenemos las SPA? La Single Page Application como Angular, Vue o React. Las SPA con lo que trabajan es con Client-Side Rendering. ¿Qué significa esto? El servidor te manda al navegador unos archivos JavaScript, unos bundles, y el navegador los empieza a interpretar. Pero tú no vas a ver la página hasta que no lo interprete. Cuando llegas a ver la página ya puedes interactuar con ella. Entonces, al final tú dices, vale, ¿de qué me vale a mí ver la página si no puedo interactuar con ella? Pues hay un par de opciones que hay que tener en cuenta, que por ejemplo nos da una mayor velocidad de carga para ver el principal contenido de la página, y lo más importante y por lo que más se usa el server-side rendering es para implementar el SEO, porque los buscadores no están preparados para leer archivos JavaScript. Me dirán algunos que Google ya implementó unos crawlers que sí te leen el tema de... ¿No? ¿Me vas a decir que no? Sí, lo implementó, pero no... Ah, bueno. O sea, te estaba dando a ti, pero es eso. Que no los llega a tener optimizados del todo, porque lo que hace es esperar a que se hagan las peticiones y después ya te interpreta el contenido. Entonces, al final, nosotros no podemos depender tampoco de eso, porque queremos que la aplicación sea mejor en todos lados, en todos los buscadores, no que dependa solo de Google. Entonces, la elección del server-side rendering, pues ahí depende de nuestro caso, pues sería clara. ¿Por qué deberíamos usar Nux? Pues lo que ya estábamos hablando, implementa el server-side rendering. Para que no sepa lo que es el SEO, es el posicionamiento web. Al final los buscadores te posicionan en sus buscadores, y depende de la optimización que tengas y de cómo lo tengas estructurado la página, pues te van a posicionar mejor o peor. Te da una mayor velocidad de las cargas de las páginas, sobre todo de la primera carga. En SPA a veces te pegas 3 segundos para ver la primera carga de la página, y eso al final al usuario le afecta bastante. Te permite generar páginas estáticas, en este caso sería el concepto de pre-rendering, que tú puedes generar tu página estática y subirla a un servidor sin tener que preocupar de subir una SPA. También te da la posibilidad de quitar el server-side rendering y usarlo como una SPA normal, y lo mejor que tiene, que es fácil de configurar, es muy intuitivo. La documentación encima está muy bien y te explica todo parte por parte. Y lo más importante, que yo creo que si digo esto de primera me puedo ahorrar todo esto, es que usa Vue. O sea, ¿cómo funciona Nux? Pues bueno, yo creo que era de esperar ya, que usa el Vue 2 y el Vue Router por debajo, que en este caso Nux se usa como Nux Router. Usa Vuex para el estado, para mantener el estado de nuestra aplicación global, con el patrón Redux. Usa Vue SSR. Nosotros podemos tener una aplicación de Vue, meterle el plugin de Vue SSR y nos va a funcionar con server-side rendering, pero tenemos que hacer toda la configuración nosotros de cuándo renderizar las páginas, de qué páginas renderizar, y eso es un coñazo. Al final lo que nosotros buscamos es desarrollar lo más rápido posible y mantener una aplicación robusta. Y también trabaja con Vue Meta para el tema de las etiquetas HTML y el meta de HTML. Las características principales que tiene Nux es que usa componentes de Vue, hace code splitting, implementa server-side rendering, creo que lo he dicho un par de veces ya. Tiene un sistema de rutas con datos asíncronos, que eso es súper interesante. Tienes la posibilidad de generar las páginas estáticas, hacerle pre-rendering, la transpilación de ECMAScript. Tienes la optimización de archivos de JavaScript y CSS, en este caso usa Webpack. Los cambios en caliente. Puedes usar preprocesadores, HTTP2 y tiene una arquitectura modular. De algunas cosas de aquí pues vamos a hablar un poco más en específico a lo largo de la charla. Vale, el esquema de Nux. Cuando nosotros hacemos una petición para entrar a una de las páginas, sigue un proceso para renderizar la web, antes de renderizar esa página. El proceso es el siguiente: llega la petición, inicia el Nux server,
va al middleware, valida los datos, tienes el async data y el fetch y después renderiza. Lo primero que hace es el Nuxt server init. Esto es una acción que se pone en el store, en Vuex, y básicamente es lo primero que te va a ejecutar. Recordemos que estamos trabajando también en servidor, no solo en cliente. Podemos tener datos en las URLs y tal que podemos utilizar para cargarlo desde el principio. Después de ejecutar esto, se dirige a los middleware. Primero va al Nuxt config, donde tenemos nuestra configuración de Nuxt. Después va a buscar un layout, que es el diseño de la página. Y después va a buscar la página. Las páginas pueden cambiar de layout dependiendo de cómo lo quiera cada uno. Y aparte de esto, ejecuta los middleware que nosotros tengamos definidos, los scripts que nosotros queremos que ejecute antes de cargar las páginas. También esto hablo más en detalle un poco más adelante. Esto es una función de validate en las páginas que podemos lanzar para validar cosas. Y después tenemos el async data y el fetch, que en resumen el async data es para hacer peticiones asíncronas en nuestras páginas y renderizar datos. Y el fetch es lo mismo, pero en vez de para renderizar datos es para volver a añadir datos al store. Esa es la diferencia. Nosotros podemos añadir datos en el store aquí, pero también lo podemos volver a añadir aquí si necesitamos hacer peticiones por cada página. Antes de empezar con la estructura de carpetas y tal, vamos a explicar primero cómo se crea un proyecto y nos metemos en el resto de cosas. Pues Nuxt tiene un CLI, esos maravillosos CLI. Y el comando de Nuxt es básicamente create Nuxt app y el nombre del proyecto. Y nos da unas distintas opciones: el nombre del proyecto, la descripción, el nombre del autor, el gestor de paquetes, YARM o NPM, el framework de UI. Hay más opciones que estas, pero la captura se queda muy grande y no se veía bien, así que puse esto solo. El framework del server, por defecto te recomiendan que uses el de Nuxt, pero si ustedes lo quieren personalizar, pues pueden usar no solo esto, también hay más. Yo siempre uso el recomendado porque yo soy más de front, así que no tengo ganas de estar configurando nada. Los módulos de Nuxt, que Nuxt tiene una cosa muy buena que es para las PWA, que tiene un módulo que es súper sencillo, se instala y ya tienes PWA. Y Axio, para las peticiones HTTP. Tenemos los linter y el framework de test, eso tan importante. Y después aquí tenemos lo que comentaba antes, de si queremos hacer server-side rendering o elegir hacerlo como una SPA. Lo de la SPA al final es que si te gusta cómo estructura Nuxt el proyecto, pues eliges hacerlo como una SPA. No te vuelves loco. Que al final yo prefiero usar Vue, ¿no? Pero te dan la opción, que siempre está bien, que no te limiten. Al generar el proyecto, te pone unos comandos por defecto y unos en el npm run dev, y como se puede ver, te lanza el proyecto en modo de development y te carga aquí, te compila las cosas para el cliente y las cosas del servidor. No es lo típico que te lanza y ya está, sino que te hace el build de las dos partes. Y esto es lo que te genera de primera, esta página. Ahí con la animación todo guapa. Una de las cosas más importantes que tiene Nuxt, que al final es por lo que lo usa la mayoría, aparte de las características que tiene, es la estructura de carpetas que te genera. Yo lo veo como, al final es como un boilerplate, que tú no te tienes que estar creando el proyecto, sino que ya te configura todo por debajo y tú solo te centras en el desarrollo principal de la web o de la aplicación, no tienes que estar configurando nada de más. Aquí tenemos las carpetas que genera, aparte de esto genera unos archivos de configuración como el Nuxt config, el archivo de jest y tal, y el del linter, el gitignore, lo típico. Pues primero vamos a hablar de los assets. La carpeta de assets es donde nosotros tendríamos que poner nuestras imágenes, estilos, lo de siempre.
Y esto lo que hace es que todo lo que está dentro de Assets lo va a pasar por Webpack. Va a lanzar, bueno, en los archivos de Vue va a tener el Vue Loader ya configurado por debajo y los estilos de Vue los va a tratar con el CSS Loader para mimificar y tal. Y lo que tengamos dentro de Assets, al poner por delante el carácter este que nunca me acuerdo del nombre, pues básicamente te trata esto, las imágenes de otra manera, porque al final las imágenes no son archivos de JavaScript, entonces los tiene que tratar de otra manera. Y para eso usa el file loader y el URL loader. Esto lo que hace es optimizártelas y ponértelas en base 64, para que al final en la carga de la web pues sea mucho más ligero. Esto sería la carpeta de assets. La carpeta de componentes pues es donde vamos a meter nuestros componentes de Vue, no tiene otra. Los componentes de Vue que vamos a usar en las páginas, no las páginas. Aquí van solo los componentes. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos con la carpeta de layouts. Aquí por defecto nos viene un archivo .vue que es el layout por defecto, el default, que básicamente no sé si se ve bien el rojo, pero es una etiqueta template y dentro renderiza Nux, que básicamente es para renderizar las vistas. Pero nosotros podemos hacer nuestro layout personalizado para en ciertas páginas a lo mejor cargar otros layouts. En este caso nos podemos crear uno para un blog y en las páginas donde queremos renderizar este layout, simplemente dentro de la página, dentro del script, le ponemos layout y el nombre del layout que queremos cargar en ese momento. Esto va a ir a la carpeta de layouts, o sea, si lo ponemos en otro lado no lo va a pillar. La carpeta de los middleware, esto también es bastante interesante, porque esto es lo que explicaba antes que va a lanzar antes de renderizar la página. Nosotros podemos lanzar por páginas los scripts de los middleware y es interesante porque en este caso, por ejemplo, lo que hace es que recibe por el contexto de Nux. Nux tiene un contexto con varias partes, depende si estás en la parte del servidor o del cliente, en este caso todavía no estás la del cliente. Te pasa la ruta, la redirección y el store. Básicamente esto lo que hace es que antes de entrar en las páginas que nosotros le hayamos especificado a ese middleware, nos va a hacer una petición del store para añadir las visitas a esa página. Como vemos aquí le pasa el path de la ruta y ejecuta la acción del store del add visit. Esto lo está especificado de esta manera globalmente, en este caso globalmente en el Nux config, el que en todas las páginas que entre ejecute este middleware, pero nosotros también lo podemos hacer por layouts, por ejemplo. Esto está interesante porque, por ejemplo, para crear un guarda de usuario, un guarda de las rutas, por ejemplo, para las autenticaciones, le podemos comprobar si el usuario está logueado y si no está logueado, pues redirigimos a otra página de error a lo mejor. Y lo podemos especificar, pues eso, globalmente o como nosotros queramos. Esto iría en la carpeta de los middleware. Esto es un pequeño diagrama que te ponen en la documentación para el tema de las páginas, de cómo está formado así el documento de Nux, que vemos aquí el documento de HTML, el layout, y dentro del layout pues la página que renderizamos. En la carpeta de las páginas lo voy a comentar un poco más adelante y lo más importante que tiene es la estructura de rutas que se hace dentro. Pero ahora me meto en detalle con eso y no lo voy a explicar aquí. En la carpeta de plugin vamos a poner los plugins de Vue y básicamente los plugins de cliente y servidor. Los plugins externos no hace falta que metamos aquí nada. Y la carpeta de static es la carpeta donde vamos a meter nuestras imágenes que no queremos que trate Webpack. Por ejemplo, en este caso el favicon está metido en static y nosotros podemos meternos por la URL directamente, favicon, y te va a salir el favicon. Entonces aquí meteríamos todas las imágenes que no queremos que Webpack esté tratando. El store para Vuex, en este caso. Hay ciertas carpetas, como por ejemplo la del store, la de los plugins middleware creo que también, que son opcionales, no hace falta que las usemos. Si no las vamos a usar, las eliminamos y nos las quitamos de encima. No es que sea obligatorio tener todo esto. Y después tenemos la de test, que aquí van todo el rollo de los test. Pero
todos sabemos que si no tenemos test, pues no pueden fallar. Así que, claro. Y ahora voy a hablar pues del tema de las rutas. Esto es bastante interesante si no nos complicamos mucho. ¿A qué me refiero con esto? Estas son las rutas básicas. Nosotros en una CPA, por ejemplo, esto es un ejemplo de Vue, nosotros vamos a tener un archivo de rutas donde vamos a especificarle el nombre, la URL y qué componente tiene que renderizar. En este caso, en Nux, dentro de la carpeta de páginas, nosotros lo tenemos que especificar de esta manera. ¿Qué significa esto? Que en la raíz de nuestra web, bueno, todas las URLs que vayan a ser de raíz tienen que tener un index. Me explico. En este caso, la raíz de la web, directamente en el árbol principal de las páginas, tenemos el index view. Esto se traduce al nombre index, URL raíz, y va a cargar pues este componente que tenemos aquí. Si nosotros queremos concatenar, lo que tenemos que hacer es crearnos una carpeta y dentro poner los archivos. En este caso el index es el raíz de user. Si nosotros entramos en /user, en la URL, nos va a cargar este componente de aquí. Y si queremos concatenar otra URL más, pues básicamente detrás de user, por ejemplo, dentro de la carpeta, tenemos one.view, que aquí se ve como es user/one. Y nos va a cargar este componente de aquí. Por eso me refiero a que si no es muy complejo, pues es interesante, porque al final si tu página tiene muchas URLs te puedes volver loco con esto. ¿Y qué pasa si queremos trabajar con parámetros? Son las rutas dinámicas. Si queremos trabajar con parámetros, lo único que le tenemos que poner es un / delante. Y esto ya, el / y el nombre, es el parámetro con el que vamos a trabajar. En este caso tenemos una estructura de carpetas y una de las carpetas es user. Si nosotros queremos tener una URL que sea users y pasarle el parámetro de la ID para buscar ese usuario en base de datos, lo que sea, pues nosotros tenemos que crearnos una carpeta users y dentro crear un archivo .view que va a ser la página, donde el nombre va a ser /id. Esto se traduce en el sistema de rutas como user.id, la URL es user/2.lid, que es el parámetro, y nos va a cargar, como se ve ahí, el componente este de aquí. Lo mismo pasa que si queremos pasar un parámetro y queremos concatenarle más cosas detrás. Básicamente la carpeta también le ponemos el / delante con el nombre y se puede ver aquí que el path, la URL es :slug, que básicamente es el parámetro que le tenemos que pasar por URL. Y esto carga este componente, que es la página, que sería, en este caso el del slug sería el index este. O sea, es que eso hay que tenerlo en cuenta, que esto es una página. Al final tú aquí dentro vas a poner tus componentes y vas a renderizar tu página como tú lo quieras. Pues después de las rutas viene el async data. El async data lo vamos a poner por páginas, no por componentes. ¿Qué es el async data? Quien haya trabajado con Vue sabe que Vue tiene un objeto data para renderizar las variables dentro de la página, que es reactivo para la instancia de Vue. Y el async data hace lo mismo, pero para cargar competiciones asíncronas. Nosotros dentro del async data, en este caso por el contexto, recibe los parámetros de la URL y lo que te hace es, bueno, en este caso está con async await, pero podemos usarlo con promesas o con lo que nosotros queramos. Te hace una petición a una API, en este caso va a recibir unos posts por categoría y está cogiendo los parámetros de la URL, que es el nombre de la categoría en este caso, lo va a buscar a nuestra API y nos va a traer un data. Dentro del data están los posts. Nosotros aquí podemos poner más peticiones y lo que vamos a volver al final es un objeto que lo que va a contener son los datos que nosotros hemos pedido a las APIs. Esto, lo que dije antes, el async data, es para rellenar los datos de nuestra página. Y esto es antes de renderizar la página. Esto se prioriza a la hora de renderizar, esto es prioritario. Y también tenemos que tener en cuenta de las peticiones que vamos a hacer aquí. Porque al final si tú pones muchas peticiones, que es mucha carga de datos, pues ¿para qué estás usando el server-side rendering al final? ¿Y qué pasa si en este caso nos da un error?
porque esto puede petar y se nos va todo el carajo. Pues se manejan de esta manera. Nada, lo típico, petición y le ponemos un cache. Nux te da la opción de que tú en la carpeta de layouts te crees una página, aunque está en la carpeta de layouts, es una página y que se llama error.view. Y tienes una función que básicamente tú le pasas un objeto, la función es error, y eso lo que va a hacer es cargarte la página de error y pasarle por contexto a este objeto. Entonces nosotros podemos directamente, te va a redirigir a esa página y podemos tratar los datos que nosotros le pasemos por el objeto de aquí. Los plugins. Los plugins externos, como en este caso Axios, no es ningún plugin de Vue ni nada, es un plugin externo, normal. Para hacer peticiones HTTP, quien no lo conozca. Lo instalamos con npm, lo importamos en nuestra página y lo utilizamos. No tiene más, no hay que hacer nada más. Instalar, importar y se acabó. Pero, ¿qué pasa con los plugins, por ejemplo, de Vue? Porque vuelvo a recordar que no estamos trabajando solo en cliente, estamos trabajando también en servidor. Entonces, no nos valen todos los plugins. En este caso, los plugins de Vue los vamos a tener que meter en la carpeta de plugins, darle un nombre, y aquí dentro importamos Vue, importamos el plugin, después de instalarlo, y le decimos que lo use. Esto lo tenemos que meter dentro del Nux config, y en un apartado de plugins le metemos los plugins que tienes que cargar. En este caso es el de Vue Notification, como vemos aquí es este nombre. Y aquí le especificamos los plugins que tienen que cargar. Pero lo que decía antes, esto no es solo clientes, cliente y servidor, y hay muchos plugins que no van a funcionar en estos casos. Entonces Nux te da la opción de no ponerle nada y que te cargue directamente para cliente y servidor, o decirle un modo y que te cargue solo para cliente o solo para servidor. Y esto sería la manera de cómo hacerlo. Esto es lo mismo en el Nux config, en la parte de plugins, pues se lo especificamos de esta manera. Pues creo que fui un poco rápido. ¿Qué más puedo hacer con Nux? Después de toda la chapa que acabo de dar, ahora es donde viene lo interesante. Tenemos un módulo de PWA muy fácil, que es venir a la página de Nux de PWA, get started, descargamos el módulo, lo instalamos y lo metemos en la parte de Nux config de módulos. Se acabó, ya tenemos una PWA, que es fácil. Podemos generar también páginas estáticas con el comando nux generate. Nux por defecto te crea un comando que es npm run generate, creo que es, y esto te ejecuta que básicamente es para generarte las páginas estáticas. ¿Para qué nos sirve esto? Pues lo que comenté antes. Esto lo que te ayuda es que te genere toda tu aplicación como una página estática y tú lo puedes subir a un hosting tal cual, como si fuera una web de toda la vida. Pero la chicha, ¿dónde está? La chicha está aquí. Nosotros nos creamos nuestro proyecto, lo hacemos nuestro front, lo que sea, tal. Lo subimos a nuestro repo. Tenemos esto en el repo aquí, muy bonito, muchos commits, tal, lo que quieran. Nos creamos, en este caso, yo como lo he hecho es creándome una cuenta en Netlify, que es súper fácil. Esto lo vamos a hacer en 5 minutos, no tiene más. Subimos el repo, nos creamos nuestra cuenta y lo conectamos a nuestro repo. Súper complicado. Lo conectamos aquí con GitHub, tal, para el continuous deployment. Y configuramos el despliegue. ¿Cuántas cosas, eh? En la parte del despliegue, después de haber conectado con el repo y seleccionado la rama, por ejemplo aquí está master, le tenemos que especificar cuál va a ser el comando para el build. En este caso, pues lo que dije, el npm run generate, que es el que te va a generar estáticamente para subirlo al hosting. Una cosa importante es que el hosting de Netlify es gratis. Entonces, claro. Y el directorio que le tenemos que decir es el disk, que es donde te va a generar todo el tema de los archivos.
Pues nada, añadimos nuestro dominio. Perdón. En este caso irunandes.com, que tienen la web por ahí, la pueden visitar. Aunque no tiene muchas cosas ahora mismo porque estoy ahí ocupado. Y nada, añadimos nuestro dominio, que nos va a pedir añadir una DNS, tal, y lo añadimos. No, es que no tiene complicación. Añadimos nuestros plugins y nuestros módulos. En este caso, he añadido el de Nuxt-PWA, como expliqué antes, y añadí Google Analytics. Porque claro, si tenemos nuestra web, pues queremos hacer un seguimiento del tráfico y tener un análisis de lo que va teniendo la web y tal. Pues después de añadirlo, hacemos el despliegue y muy bonito todo. ¡Hala! Toma ahí. La auditoría, esto no sale el 100 porque las imágenes que le subí no están renderizadas no están optimizadas para web, porque lo hice rápido. Vaya excusita. Y tenemos aquí la marca de PWA, como que ya es una PWA. Pero claro, también le metimos Google Analytics. ¿Esto está funcionando? Pues sí, está funcionando también. En este caso, 4 usuarios activos a tiempo real en la página. Y tenemos aquí la web. Y esto está todo chulo, ¿eh? Pues esto lo hemos hecho en nada, o sea, es que no tiene más. Subimos el repo, nos creamos una cuenta, lo conectamos, hacemos el despliegue, añades el dominio, un par de plugins y para adelante. Y nada, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Espero que no. Cuando estabas con el clip configurando el proyecto y todo, te hace elegir entre si la aplicación va a ser server-side rendering o client-side rendering. Sí. ¿Hay alguna manera de hacerlo dinámico? No. Tienes que elegir una u otra. Al final elegimos server-side rendering por no utilizar la SPA tal cual, que no implementa server-side rendering. La idea de esto es que tú puedas aplicar server-side rendering y usar las ventajas que te da una SPA, que es trabajar al final con los componentes de Vue y con todo el rollo que trae detrás. ¿Alguna más? ¿No? Pues nada. Antes de que se vayan, siéntate ahí. Ayer en un taller regalaron una bolsita de Snap HR, que es una empresa ahí que trabaja un compañero, con un par de cosas dentro, y yo estoy de organizador y estaba ahí dentro y me la dieron a mí, pero al final esto es para la gente que asiste a los talleres y tal. Así que la voy a volver a regalar, a ti no te la voy a dar. ¿Tíralo para atrás? ¿Lo tiro para atrás? Le voy a dar... Venga, una. ¡Qué cabrón! Pues nada.